En este video te voy a regalar una estrategia totalmente automatizada que detecta cuando el mercado está en long y entra a operar en esa tendencia, pero también detecta cuando el mercado cambia a short y cambia a operar en esa tendencia. Todo esto utilizando una confirmación triple desde TradingView, y también te voy a mostrar cuánto he invertido en mi cuenta personal en esta estrategia. Así que acompáñame y te voy a regalar toda esta información. Pues bien, para empezar nos encontramos aquí en mi canal de YouTube porque te quiero mostrar la estrategia que voy a utilizar en esta ocasión en este video. Esta estrategia te la compartí el 21 de mayo de este año. Lleva por título: te regalo esta joya de estrategia automatizada en TradingView. Acá en este video yo te compartí la estrategia totalmente automatizada con una triple confirmación en TradingView con todo el código, pero me faltó compartirte la programación de los bots en 3 comas para utilizarla. Precisamente es lo que quiero hacer actualmente con este video que te traigo a continuación. Pues bien, en esta estrategia tú vas a ir acá a la descripción y vas a descargar el código. Mira, el código de esta estrategia de triple confirmación, ¿vale? Le das a clic en descargar y yo ya la tengo por acá descargada para operar. Me voy a ir entonces aquí a TradingView para describirte cómo funciona la estrategia. Mira, por acá ya hay alertas enviadas precisamente de la misma estrategia. ¿Listo? Vamos a cerrarla y te la voy entonces a explicar. Bueno, para empezar, estamos acá en Bitcoin contra el USDT a 1 hora en FTX. Esta estrategia es súper importante, opera para cualquier exchange. Puedes hacerlo, por ejemplo, para Binance, puedes hacerlo para KuCoin, etc. Yo lo estoy haciendo para FTX simplemente porque me salen todos los bots gratuitos en la página, en la plataforma de 3 comas. No tengo que pagar ninguna mensualidad en 3 comas si tradeo con FTX. Esa es la razón por la cual estoy utilizándolo. Pero te repito que lo puedes también trabajar en Binance, en KuCoin y en los demás exchanges que estén en la base de datos, por decirlo de alguna manera, de la página de 3 comas. Bien, acá no te voy a explicar cómo voy a sacar los indicadores, porque para eso está el video que te acabo de presentar en mi canal de YouTube. Si quieres entender cómo saco los indicadores y cómo los configuro, tienes que ir por favor y ver ese video. Acá te voy a explicar cómo aplico esa estrategia en 3 comas. Ok, entonces los indicadores son los siguientes. Tenemos un Trend Indicator, AB2, un Super Trend y tenemos un QQE Mode. ¿Cómo opera esta estrategia? Esta estrategia de forma automática identifica cuando el mercado entra en long o cuando el mercado entra en short con esta triple confirmación. Mira, por ejemplo acá, para entrar un long, este debe estar en color verde y esta franja también debe estar en color verde, que es el otro indicador, el Trend Indicator y el Super Trend respectivamente. Y el QQE Mode, que es este, debe estar en color azul. Como te puedes dar cuenta, tenemos una triple confirmación. ¿Listo? Cuando eso ocurre, entonces se apertura un long. Y por el contrario, un short se origina cuando tanto el Trend Indicator como el Super Trend, mira, están en color rojo, ¿vale? Y la triple confirmación se da con el QQE Mode, con el histograma también en color rojo. ¿Listo? Entonces te repito, para un short deben estar el Trend Indicator, el Super Trend y el histograma en color rojo, ¿vale? Indicando que hay un short. Entonces la estrategia te va a arrojar alarmas cuando se viene un long o cuando se viene un short. Lo que yo quiero automatizar es que los bots de 3 comas identifiquen automáticamente cuando ocurre eso. Entonces, por ejemplo, vámonos acá para atrás. Mira, por ejemplo, este long lo bonito como se marcó. Entonces, acá tenemos el Trend Indicator y el Super Trend están en color verde y el histograma del QQE Mode está en color azul o positivo. Entonces, ahí se lanza una alerta para un long. Esa alerta yo la voy a enviar a la página de 3 comas para que me active el bot en long y entre a operar. Ahora, ¿hasta cuándo quiero yo que opere? Hasta que alcance un take profit de un 2% aproximadamente, aquí con esa temporalidad de 1 hora. Y puede pasar lo siguiente,
que, por ejemplo, el mercado cambie y entonces tanto el Super Trend como el Trend AB2 estén en rojo y que también el histograma esté en color rojo. En ese caso, la estrategia alerta que se está enviando, se va a empezar un short. Entonces se envía la alerta, debería cerrar el long que hemos abierto previamente, en la página de 3 comas, y abrir un short para entrar a operar en short. Importante, pueden haber compensaciones. La idea es que vamos a operarlo de la siguiente forma. Si este short se le envía a la página de 3 comas y previamente había abierto un long, entonces debe cerrar esa posición en long y abrir el short. Es posible que en esa compensación pues hayan valores positivos y negativos en términos de ganancia, por supuesto. Pero en términos generales, yo ya llevo operando esta estrategia en mi cuenta personal hace 6 meses. Me ha funcionado muy bien, me ha dado muy buenos resultados y ahora te muestro cuánto he invertido solamente en esta estrategia en mi cuenta personal. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si lo entienden, ¿vale? La idea es operar en long y en short. Apenas se detecta el cambio entre uno y otro en 3 comas y de forma totalmente automatizada y totalmente pasiva. ¿Listo? Bueno, por acá ya tengo el código que he descargado del video que te acabo de presentar. Simplemente vas a copiar todo el código. El código reúne todos esos 3 indicadores automatizados para crear una sola señal, un solo indicador. Entonces lo que yo hago es que lo copio, voy a copiar todo el código, te lo voy a dejar también para que lo descargues en la descripción del presente video. Lo vamos a copiar todo y lo vamos a ir a pegar allá en TradingView. Ahora sí, le damos clic derecho, le decimos copiar, volvemos a TradingView. Y acá en la parte inferior vamos a subir esto. Acá en un script nuevo vamos a borrar esto. Vamos a borrar y le damos control B. ¿Vale? De forma muy rápida, acá ya están las alertas. Mira, están las alertas para cuando se genera un short y un long con los 3 indicadores. ¿Ok? Vamos a guardarlo. Para eso démosle acá un nombre. Coloquemos, por ejemplo, triple confirmación, tú colocas el nombre que tú quieras, triple confirmación, le damos salvar, listo, y ojo a lo siguiente, lo voy a agregar a este panel visual de TradingView, se va a desconfigurar totalmente. ¿Por qué? Porque, como puedes darte cuenta, estos indicadores, el Trend Indicator AB2 y el Super Trend están sobrepuestos sobre el precio del Bitcoin, mientras que el QQE Mode no. Pero como yo quiero los 3 en uno solo, entonces se va a desconfigurar porque el QQE Mode necesita un panel aparte. Pero no importa que se desconfigure visualmente. Lo importante acá es que todo el modelo matemático de cada uno, del Trend AB2, del Super Trend y el QQE Mode, están involucrados en este indicador. Lo voy a utilizar para programar las alertas, luego lo quito y vuelvo a tener estos indicadores nativos de TradingView que me van a guiar visualmente. Entonces, para eso, acá en esta parte donde dice agregar al chart, le vamos a dar clic para que este código se agregue al chart de TradingView. Le doy Add to Chart, ¿listo? Y ahí se agregó y como te diste cuenta, se acaba de desconfigurar. Te repito, no pasa nada. El modelo matemático está ahí dentro. Es este, mira, ese que se estoy señalando acá, este largo. Entonces me voy a parar ahí, le voy a dar en estos 3 puntitos, le voy a decir que agregue la alerta. Agregamos la alerta, listo, y acá aparece entonces el código. Este es para el corto, listo, empezamos por el corto. Entonces vamos a darle aquí, abrir un corto. Yo le voy a dar que lo abra una vez por cada barra, una vez por barra, listo. En la parte del webhook tienes que tener la dirección de 3 comas a la cual se va a enviar esta alerta, ¿listo? Entonces, para eso, vamos hasta acá. Mira, acá te la voy a dejar en la pantalla para que tú puedas copiarla, ¿ok? La dirección del webhook de 3 comas donde se va a enviar la alerta. Bueno, y aquí vamos a colocar un nombre. Entonces, la idea es que acá yo voy a abrir el corto y cuando me llegue la alerta y debe cerrar el long que tenga abierto en 3 comas. Entonces, yo acá ya tengo el nombre, mira, por ejemplo, abrir corto de BTC USDT y cerrar el largo. Y el código que va a hacer eso lo vamos a colocar acá abajo, borremos esto y lo vamos a traer de 3 comas, ¿listo? Entonces me voy a ir a la plataforma de 3 comas,
para sacar ese código. Listo, acá estoy. Entonces, acá estoy en la plataforma de 3 comas. Tengo que tener dos bots, uno para short y uno para long. ¿Listo? Voy a crear aquí los dos bots para que tú veas cómo los creo. Ya los tengo aquí, como puedes ver, preconfigurados, ya están corriendo. Voy a hacer paso a paso para que tú aprendas a crearlos. Entonces le das aquí, más, para crear un nuevo bot. Cerramos esto. Le decimos aquí avanzado. Y entonces vamos a hacer el long. Borremos esto acá y coloquemos como nombre longbot en FTX. Lo puedes hacer en Binance o en KuCoin si quieres, también funciona. Y acá pues vamos a escoger el par. Yo lo estoy haciendo actualmente con el BTC USDT. Listo, en FTX. Selecciono el par. Estamos en par simple. Y acá lo dejamos así en long, cotizar un USDT. Vamos a colocarle una inversión. Estoy en mi cuenta de enseñanza, ¿ok? De 3 comas. Esta es mi cuenta de enseñanza, ¿vale? Voy a utilizar un valor bajo para que cada uno lo pueda hacer con la capacidad que tenga de pago, ¿no? Entonces, coloco aquí $10 de la orden base. Vamos a entrar a mercado, ¿listo? Y donde dice condiciones de inicio de operación, vas a pararte con el mouse y vas a elegir señales personalizadas de TradingView. Selecciono esa opción porque voy a traer las alertas de 3 comas para activar el bot. Listo. En Take Profit yo lo coloco en 2%. Yo te estoy compartiendo la configuración que a mí mejor me ha funcionado los últimos 6 meses, ¿vale? Eres libre de hacer otras experimentaciones. Y también voy a activar el trading a un 0,2%. ¿Listo? Sin stop loss porque esto es bot DCA, ¿cierto? En órdenes de seguridad coloco el doble de la orden base. Entonces coloco $20 porque la orden base era de $10. Coloco 20. El máximo número de órdenes de seguridad a mí me ha funcionado con 3 órdenes de seguridad y la desviación para abrir órdenes de seguridad, es decir, el porcentaje inicial de la orden, lo coloco en un 2%. Y listo, no hago ninguna otra modificación. Simplemente le das clic aquí donde dice crear bot. Mira, en este caso, para que todo el mundo lo pueda hacer, apenas se necesitan $76 de inversión para empezar. Y le das crear bot. Yo no lo voy a crear bot porque ya lo tengo creado como te muestro y ahora te muestro los detalles de cómo ha ejecutado. Listo, le das crear bot y le das iniciar bot. Tiene que estar iniciado para que esté en alerta a esperar las alarmas que le va a enviar TradingView. Lo creas y lo inicias. Listo. Voy a ir por acá. A otra bot desea. Bueno, vamos a crear, ese es el long. Ahora voy a crear el short. Es igualito, pero en short. Entonces le damos otra vez crear acá. Pues nada, sería tomar este mismo y volverlo short. Entonces le quitamos acá esto. Le colocamos short. Listo. FTX. Y lo mismo. Colocamos entonces el Bitcoin contra el USDT. Par simple. Cotizar en USDT y acá, súper importante, este es el bot corto, entonces seleccionas que vamos en corto. Vamos también a mercado. La orden base es lo mismo que en el bot en long, $10 de orden base. En condiciones de inicio de operación, vuelves y seleccionas señales personalizadas de TradingView. El objetivo para el Take Profit también va a ser un 2%. También activamos el trading al 0,2%. Y acá las órdenes de seguridad idéntico al bot en largo, $20 y el máximo número de órdenes de seguridad, otra vez 3 órdenes de seguridad. Y de nuevo el porcentaje para activar la orden inicial de seguridad va a ser el 2%. Listo, eso es todo. Son muy normalitos los bots. Luego le das aquí en crear bot, ¿vale? Y luego inicias el bot. Los dos tienen que estar iniciados para que funcione. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Entonces, como puedes darte cuenta, yo acá ya tengo los dos bots, ¿cierto? El bot en short y el bot en long. Bien, necesitamos el código. Volvamos aquí a TradingView. Mira, necesitamos el código aquí. Aquí voy a abrir un corto, ¿cierto? Cuando esté en corto el mercado. Entonces, para abrir ese corto, voy a cerrar primero el long que esté eventualmente abierto. Entonces, primero voy a cerrar el long. Entonces, me devuelvo a 3 comas. Abro el bot en long. ¿Listo? Bajo acá hasta donde están los códigos y selecciono esta segunda opción que dice mensaje para cerrar a precio de mercado, el long. Entonces le doy clic, ahí ya quedó copiado, me devuelvo a TradingView y lo copio acá, control P, listo. Ahí ya quedó la opción, el código para cerrar el long y luego abrir el short.
¿Cómo hago eso en una misma alerta en TradingView? De la siguiente forma. Tengo que tener esas dos declaraciones de código acá. Para hacer eso, entonces me paro al inicio de lo que acabo de copiar y coloco un corchete. Listo. Me paro al final, coloco una coma, doy un espacio y ahí voy a pegar la apertura del short. Entonces me devuelvo a 3 comas, me devuelvo y busco el bot de short, lo abro, bajo hasta el código y le digo aquí mensaje para la señal de inicio de operación, porque voy a abrir el short. Cierro el long y abro el short. Le doy clic y ya quedó copiado el código. Me devuelvo a TradingView y aquí donde puse el espacio le doy Control B para pegar ese código de inicio de operación y cierro con un corchete. Súper importante, cierro con corchete. Ahora, si ves que acá dice Delay Seconds, segundos de retraso. Los segundos de retraso para hacer estas dos operaciones, entre una y otra, entre cerrar el long y abrir el short. Yo siempre coloco acá 5 segundos. Entonces borro el 0 y coloco 5 segundos. Y listo, le das crear la alerta. ¿Ok? Creas la alerta. Yo no lo voy a hacer porque ya la tengo creada y ya las tengo aquí en la parte derecha. ¿Listo? Entonces lo voy a cerrar, pero le das crear y así creas la alerta para el corto. Cerramos. Listo. Ahora, yo acá porque tengo 4, me dirás, pues bueno, te cuento que tengo 4 porque tengo estas dos, si ves que dice ENS, porque dice enseñanza, para el bot de enseñanza que te voy a mostrar, que te estoy mostrando, que te estoy enseñando actualmente en este video. Y estas dos que no dicen enseñanza son las alertas para mi cuenta personal, que ahora te voy a mostrar cuánto he invertido. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos falta crear? Nos falta crear la alerta para abrir el long. Entonces me paro de nuevo en el indicador súper largo que acabo de agregar, le doy unos 3 puntitos y le doy agregar alerta. Aquí selecciono largo, vamos a crear la alerta para el largo. Selecciono el largo, corramos esto por acá. De nuevo yo lo hago una vez por cada barra. De nuevo tiene que estar toda la dirección del webhook para enviar esta alarma a la plataforma de 3 comas. Acá vamos a colocar el nombre. Vamos a abrir el largo, entonces seleccionamos este, abrir el largo y cerrar el corto. Mira el nombre, abrir largo, BTC USDT y cerrar el corto. Entonces vamos a borrar este mensaje. Ahora hago lo contrario, y es que para abrir este largo primero debo cerrar el corto, el short que eventualmente esté en funcionamiento. Entonces vuelvo, vamos a cerrar el corto, vuelvo aquí a la página de 3 comas. Voy a los bots y abro el short. Y de ahí bajo y voy a sacar el mensaje para cerrar esa operación en corto. Le doy clic, mensaje para cerrar orden a precio de mercado, se copia, me devuelvo a TradingView, me paro ahí y le doy Control B. ¿Listo? Recuerda, al principio abres un corchete, porque lo exige el código de TradingView. Luego me paro al final de la llave, le doy coma y le doy espacio. Ahora voy a abrir el long. Entonces para eso regreso aquí a 3 comas, voy a los bots, abro mi bot en largo, bajo y copio la señal para inicio de operación del long. Lo copio. Listo, queda copiado. Vuelvo a TradingView y ahí donde está el espacio después de la coma le doy Control B. Listo. Y cierro con un corchete. Y recuerda colocar un retraso de 5 segundos. Borro el 0 y coloco 5 segundos entre el que se cierra y el que se abre, que en este caso es el long. Y le das crear la alarma. ¿Listo? Tampoco lo voy a dar porque, como te repito, ya están creadas aquí en mi plataforma de TradingView. Le das crear y listo. Voy a cerrar por acá. Ya quedan entonces las alertas acá creadas. Te repito que estas dos son para mi cuenta personal y estas dos son para la cuenta de enseñanza que te estoy mostrando. Bueno, ahora ya puedes cerrar este indicador largo, que visualmente está desconfigurado, pero todo el modelo matemático está dentro. Lo cierro y volvemos a tener los indicadores nativos originales de TradingView para que nos guíen visualmente. Pero los modelos matemáticos que están corriendo son los automatizados con esa triple confirmación del código. ¿Ok? ¿Dónde está el código? Ya sabes que está acá abajo. Muy bien, ahora te voy a mostrar cómo ha funcionado esto en la cuenta de enseñanza. Entonces vámonos a 3 comas. Listo. Entonces mira, por acá está el long bot. Listo. Esto lo puse a funcionar el 10 de agosto. Mira, el 10 de agosto
detectó un long, entonces ganó 2 centavos de dólar. Acá el 11 no ganó nada. Por supuesto, esto depende de las condiciones del mercado, ¿ok? Yo no tengo afán, yo no soy impaciente, yo espero que esto se ejecute porque está ganando dinero de forma pasiva, ¿vale? Pero si quieres hacerlo mucho más rápido, puedes, por ejemplo, bajarlo la temporalidad en TradingView de 1 hora a 30 minutos. Y si eres más impaciente, pues puedes bajarlo a 15 minutos, ¿ok? De menos de 15 minutos yo no lo recomiendo. Obviamente va a hacer más operaciones, pero puede que no alcance ese 2%. Tienes que analizar eso también. Y el 12 de agosto ganó 67 centavos. Pues nada, acá aparece la curva de desempeño en dinero, ¿no? Mira, hasta el momento ha ganado 87 centavos. Listo, eso es lo que ha ganado, pero recuerda que esta es la cuenta de enseñanza. Mira, con una inversión inicial de $10, la orden base, 3 órdenes, cada una de $20. ¿Listo? Para ir por el 2% de take profit. Y estamos en FTX, te repito, porque con FTX no tengo que pagar mensualidad en la plataforma de 3 comas. ¿Vale? Y por acá puedes ver entonces el desempeño. Van llegando las alarmas, las alertas de TradingView. Cuando hay un long, entonces va y cierra el short, si hay un short, si no lo hay, no hay problema. Y abre la operación en long. Y cuando cambia el mercado a un short, pues va y cierra el long, si está abierto, y luego abre el short, ¿listo? Y ahí va haciendo entonces las ganancias, te dice los tiempos, te dice los fondos bloqueados en las órdenes de seguridad. De enseñanza, que es el ejemplo, tiene $34.3 de órdenes de seguridad y hasta el momento ha ejecutado una de las 3 órdenes de seguridad que le tengo configurada. ¿Listo? Bueno, entonces ya aprendiste a crear las alertas desde TradingView y los robots desde la página de 3 comas. Ahora, te voy a mostrar cuánto he invertido yo específicamente en esta estrategia. Esta misma inversión la vengo realizando desde hace 6 meses. Entonces, como es mi cuenta personal, tengo que abrir otro navegador para poder abrir otra cuenta en 3 comas. Entonces, por acá en la parte inferior tengo el otro navegador, lo voy a abrir. ¿Listo? Mira, entonces esta es mi cuenta personal. También en FTX, como puedes darte cuenta. En este caso, entonces, lo mismo. Ese es el bong en long, ¿cierto? En largo. Entonces, el mismo par, UST-BTC. Vamos en largo. Voy otra vez por el 2% de take profit, utilizando señales personalizadas de TradingView. Es exactamente la misma configuración. Pero aquí, ¿qué cambia? Aquí cambia la inversión que yo estoy haciendo. Como orden base, estoy colocando $300. Y como órdenes de seguridad, estoy colocando 3 órdenes, pero a $600. O sea, que en total estos son $2,100 solo en el bot en long, en largo. ¿Listo? También activo las órdenes de seguridad un 2%, el take profit activado al 0,2%. Y este lo puse a trabajar el 10 de agosto a las 4:39 de la tarde, como puedes ver acá. Ahora, yo estoy trabajando con esas estrategias de hace 6 meses, te repito, con muy buenos resultados. Pero ¿qué hago yo? Eso ya es gestión de tu estrategia. ¿Yo cómo gestiono mi estrategia? Aproximadamente cada mes y medio, cada 2 meses, yo cambio la moneda. ¿Por qué? Porque el mercado cambia. Entonces, este bot en el pasado lo he hecho con Ethereum. Antes lo tenía con Matic. Antes lo tenía con Ethereum. Antes lo tenía con Ape. ¿Listo? Entonces, según el mercado, yo lo voy cambiando. Y ahora lo he reiniciado de nuevo el 10 de agosto y he dejado Matic y lo he puesto otra vez a funcionar con Bitcoin, como puedes darte cuenta acá en esta página de 3 comas. ¿Por qué? Pues porque tengo mis razones de análisis de mercado, de gestión de estrategia, para decidir cambiarme de Matic a Bitcoin otra vez. Y este presupuesto, esta inversión, la he hecho siempre en los últimos 6 meses, siempre. Lo que cambia es la moneda. Bueno, y pues nada, en estos 3 días apenas, acá ha ido gestionándose la ganancia, mira, $13,75, pero como tengo la confiabilidad de lo que he probado los últimos 6 meses, sé que esto va a mejorar mucho en el futuro. El objetivo de ahora de este video es compartirte la estrategia solamente. Bueno, y te voy a mostrar el bot en short. Mira, por acá tengo el bot en short, también de mi cuenta personal. Lo mismo, este es en corto, ¿no? El bot en short al 2% también. Y lo mismo, $300 de base inicial y 3 órdenes a $600 cada una. Entonces, en total, esos son $2,100. O sea que en total, entre el bot en long y short,
he invertido $4.200 y los he manejado desde hace 6 meses la misma cantidad porque me ha dado muy buenos resultados y por eso te lo estoy compartiendo. ¿Listo? Bueno amigos, entonces volvamos por acá a la página de la cuenta de enseñanza. Pues nada, ya te he enseñado, ya te he compartido esta estrategia, toda esta información te la regalo. Eres libre de hacer modificaciones que desees, siempre con responsabilidad. Recuerda que no puedes invertir cantidades que no estés dispuesto a perder porque el mercado te puede dar sorpresas. Algo súper importante que se me olvidaba. Yo, para las monedas que se quedan ahí en compra, ¿cierto? Con las órdenes de seguridad, tú puedes hacer varias cosas. Eso también es gestión propia. Puedes holdear esa moneda hasta que el mercado sube y venderlo, o puedes vender y volver a reinvertirla en el bot. Eso es lo que yo estoy haciendo. Cada vez que me deja monedas con las órdenes de seguridad o con las compras y no alcanzo el take profit y cambio a la otra operación en long o en short, yo en vez de holdear estoy vendiendo, obtengo USDTs y vuelvo y los reinvierto, ingreso ese dinero, esa cantidad de nuevo a los bots. ¿Listo? Reinvierto. No estoy haciendo holding y me ha funcionado muy bien esa estrategia, pero eso es personal. Esa es la gestión estratégica que yo hago. Tú puedes decir, por ejemplo, si deseas holdear o tratar de nivelar los precios, etc. Bueno amigos, entonces pues ahí tienen la estrategia. Espero que les haya gustado. Como siempre, te envío un fuerte abrazo, mis agradecimientos por seguirme. Gracias a ti, este canal tiene 43,000 seguidores. Seguimos creciendo esta gran familia. Un abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.